Bienvenidos a Con Propósito Firme, un espacio donde exploramos cómo fortalecer nuestro carácter y desarrollar una vida con disciplina, dominio y equilibrio, guiados por nuestra fe en Dios y en su palabra. Aquí descubriremos los pasos firmes que debemos dar en nuestro propósito de ser colaboradores más eficientes y de vivir una vida con significado. Prepárate para aprender con nosotros a transformar nuestras vidas y avanzar con propósito hacia el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hola, muy buenas queridos hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy en su programa Con Firme Propósito a través de la pantalla de OLAM 7 Internacional, deseando que la paz del Señor sea con ustedes y que la labor realizada por nuestros hermanos en la transmisión de estos programas sea de gran bendición. Que Dios los bendiga. Una vez más les saluda a su hermano Fernando Eric Miranda desde Panamá, pero muy contento, muy bendecido el poder participar con ustedes, el poder de transmitir una vez más esa información, esa experiencia que nosotros hemos tenido y sobre todo en lo que este programa se refiere a la edificación del carácter con un propósito firme. Quiero agradecer a nuestros hermanos allá en Nicaragua que permiten que esta transmisión se realice y también y con más razón a nuestro querido Padre Celestial que está en los cielos, que Él es el que mueve las cosas, los motivos, los intereses, las disposiciones, el tiempo para que podamos estar conectados a través de la tecnología, a través de estos sistemas que han desarrollado bastante y que han permitido el que no importa dónde nosotros nos encontremos, no importa el tiempo en que nos encontremos, podemos estar en contacto el uno con el otro. Ok, bueno, el programa tiene que avanzar. El programa cuenta siempre de muchísima información muy profunda. No queremos ser tan redundantes en lo que nosotros estamos hablando. Tampoco queremos abrumar con muchísima información, pero es completamente necesaria que nuestras mentes se puedan capacitar para poder tener esa energía mental, ese vigor necesario para poder profundizar en la palabra de Dios. Aunque pase tiempo, ¿verdad? Aunque pasen minutos, nuestra mente debe estar enérgica, chispa, porque queremos encontrar esos detalles importantes que nos van a ayudar para nuestra salvación, siempre y cuando el objetivo de nuestros corazones sea ese, y el de tener la idoneidad necesaria para estar con Cristo en las alturas celestiales. Así que bienvenido una vez más y deseo que me acompañen para pedir la bendición especial de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amantísimo Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor, queremos agradecerle por su gran amor y queremos agradecerle por la oportunidad que nos da el de estar en contacto con nuestros hermanos que nos miran el día de hoy. Estamos desarrollando el tema del carácter y que debemos de tener objetivos claros pero firmes, con propósito, para el desarrollarlo de una manera que pueda ser semejante a nuestro querido Jesús, nuestro Salvador. Así que ayúdenos el encontrar más argumentos, el profundizar en este tema para que sea de nuestra edificación. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Bueno, como le decía, estamos hablando acerca de, en este programa, de el carácter. Vamos a hablar sobre ello, ¿ok? Y es muy importante, ya que incluso la pluma inspirada aborda de esto de una manera muy, muy abundante. Por ejemplo, en el libro La Educación, en la página 54, te lo puede buscar, nos dice claramente que la mayor necesidad que este mundo tiene es que haya hombres que no se vendan ni se compren. Son personas con integridad, hombres que sean sinceros, hombres que sean honrados hasta en lo íntimo de su interior, en lo íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Es una gran necesidad que tiene la iglesia en estos días, de que hayan hombres de valor, hombres realmente
íntegro y que tengan esa dirección bien clara y que prosigan hacia esa meta, hacia esa dirección. Pero también se requiere que tenga un crecimiento en la gracia, que sus palabras, no solamente sus palabras, sino sus hechos, sus acciones vayan de acorde a esos principios, y todo esto debido al desarrollo de un carácter. La pluma inspirada sigue diciendo, dice, pero este carácter, dice así, no es el resultado de la casualidad y no se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega de yo al servicio del amor a Dios y a la humanidad. Así que el carácter no es algo que se va a obtener en una circunstancia dada o cuando usted se encuentre en una dificultad donde las decisiones morales tengan que darse a través de esos principios que desarrollaron esas facultades morales. Estas decisiones que estoy hablando, y cuando hablo de moralmente, tenemos que darnos cuenta de que aunque nosotros tengamos mucho conocimiento, información y mucho acerca de la palabra de Dios en cuanto a los sucesos que van a darse en el futuro, en cuanto a las profecías que tanto hemos leído, por ejemplo en Apocalipsis 14, sobre esa bestia que va a implantar una imagen, y de esa imagen saldrá una marca y que tendrá el número 666 como parte de ese componente de esa marca. Pues en ese momento, en esa circunstancia, no es que se van a manifestar los caracteres de cada uno de nosotros, aunque, como dice la cita que estábamos nosotros mencionando, aunque se desplomen los cielos, aunque las circunstancias en las que vivamos haga que el mundo esté en un momento desfavorable para el desarrollo cristiano, ahí en ese momento en que nosotros vamos a resaltar, vamos a hacer como señales, vamos a hacer como prodigios, como dice el libro de Isaías. Y en cuanto a esa oscuridad, no solamente intelectual, sino espiritual, ahí es donde nosotros entonces vamos a brillar. Pero no es un asunto que va a suceder en cuestiones de momento, de que el Espíritu Santo nos va a tomar y va a hacer que nosotros manifestemos un carácter que no hemos aprendido a desarrollar en lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestras vidas. Y quiero que entiendan bien esto. Cuando llegue entonces ese momento, pues resultará que, como Pedro, vamos a negar a nuestro maestro, porque sí, Pedro tuvo el privilegio de estar con Cristo Jesús. Pedro tuvo el privilegio de escuchar sus palabras, de entender las lecciones. De hecho, si nosotros leemos el deseo de toda la gente, una de las personas a la cual más se le estaba instruyendo dentro de los discípulos era Pedro, a Juan y a su hermano. En cuanto a Judas, por ejemplo, no hubo reproches ante Judas. Eso lo podemos leer también en el libro La Educación. Hay una parte donde habla las lecciones del maestro, donde nos enseñan este proceso. Jesús estuvo instruyéndolo a Pedro, amonestándolo, porque sabía que ellos eran dóciles y se podían dejar instruir. Judas era completamente diferente, y la única amonestación fuerte que Jesús le dio fue cuando María derramó esa vasija de ese perfume carísimo a sus pies, y Judas protestó inmediatamente porque dijo: esto se lo podemos dar a los pobres. Yo creo que ustedes saben bastante de este contexto. Ese reproche que le hizo Jesús, que ellos siempre iban a tener a los pobres, no les gustó para nada. Y cuando Jesús le dijo que hiciera lo que tenía que hacer, era porque este mismo reproche que Jesús le había dado lo había motivado entonces a realizar esa obra de traición que todos conocemos. Pero el punto era que Pedro, por ejemplo, él, a pesar de la atmósfera en la cual Jesús estaba instruyéndolo, Pedro se sintió con una suficiencia propia, se sintió
con una confianza única, que cuando Jesús entonces abordó el tema de lo que iba a suceder cuando él iba a ser tomado por los ancianos en Jerusalén y iba a ser maltratado y crucificado, pues dijo que Pedro le iba a negar, y que dijo, no, ni aunque hasta la muerte te seguiré. Y ahí vemos entonces que a la hora de la prueba, entonces las circunstancias alrededor de Pedro hizo que, como dice la cita, los cielos se desplomaron ante él, y en ese momento se vio incapacitado para tomar decisiones morales, decisiones de acuerdo al desarrollo de un carácter. No podía manifestar un carácter que fuera fiel a Cristo Jesús, porque no aprovechó los momentos en los cuales Jesús lo estaba instruyendo y lo estaba amonestando. Así que esa historia nos enseña claramente que el desarrollo del carácter es ahora. Y no tenemos que esperar, hermano, a que pase de una forma milagrosa y que venga el Espíritu Santo y nos arrebate en este momento, y ahora sí, ya seremos hombres de palabras, de acción, de una brújula que está completamente apuntando al norte, que es el simbolismo de nuestro Padre Celestial, el trono de nuestro Padre en el monte Sión. Con una conciencia que sea leal al deber, no importa si la muerte está respirando en nuestras nucas. Tal resultado de ese carácter, pues, no es producto de la casualidad, tiene que ser de un constante esfuerzo. Así que tenemos que aprender acerca sobre ese concepto, y aquí en este programa, con propósito firme, vamos a abordarlo. Recuerden que el tema está basado en el libro de Mente, Carácter y Personalidad del tomo 1. Podemos añadir aspectos hasta el tomo 2, pero estamos tratando de enfocarnos más en este libro. Yo espero que ustedes lo tengan y que puedan ir leyéndolo y poder ir entendiendo las palabras que se encuentran allí. Ok, así que vamos a leer una pequeña cita de Mente, Carácter y Personalidad. Vamos a leerla aquí. A ver, la mente dedicada a Dios se desarrolla armoniosamente, dice así. Vamos a buscarla. Ok, ya aquí la tenemos, y dice de la siguiente forma. Dice: Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio. Si ellos quieren entregarse a Él, el Espíritu de Dios, dice así, cuando se recibe en el alma, llena de vida todas sus facultades. Escuchen las palabras que se están utilizando. Dice así, que cuando el Espíritu de Dios se recibe en el alma, llena de vida todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada, sin reservas a Dios, se desarrolla armoniosamente y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios requiere. El carácter débil y vacilante se vuelve fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve más semejante a su maestro en carácter. Tienen una visión más clara y más amplia, dice así. Y su discernimiento es más penetrante y su criterio mejor equilibrado. Queda tan avivado por el poder vivificador del sol de justicia que es capacitado para llevar muchos frutos para la gloria de Dios. Ok, analizando este pequeña cita de Mente, Carácter y Personalidad, ahí está en la página 26, párrafo 1. Establece claramente que el desarrollo del carácter se da primero por la participación del Espíritu de Dios, y esta dice que llenar la vida de todas nuestras facultades, tiene que ir perfeccionando esas facultades que nosotros tenemos. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de las facultades de la mente, pero estuvimos viendo un pequeño vistazo. Ahí vamos a ir
poco a poco ir ampliando ese concepto. El punto es que usted tiene que entender cada una de esas palabras. Cuando se habla de llena de vida, todas sus facultades, como dice allí, aquí, llena de vida todas sus facultades, el Espíritu de Dios cuando es recibido en el alma, llena de vida, o sea, va ayudándolo a desarrollar sus facultades. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, dice, la mente consagrada, sin reserva a Dios, se desarrolla ¿cómo? Se desarrolla armoniosamente y queda fortalecida. ¿Para qué? Para comprender y cumplir lo que Dios quiere. Aquí ese aspecto importante, ¿no? Tenemos que ir entendiendo la importancia del desarrollo de las facultades de nuestra mente para poder desarrollar un carácter fuerte. Pero para poder hacerlo, definitivamente nosotros tenemos que ir comprendiendo ciertas definiciones. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, esta cita, tenemos que ir comprendiendo esas palabritas. Primero, ¿qué es tener un carácter? ¿Cómo se desarrolla un carácter? ¿Cuál es el proceso que se da en el desarrollo del carácter? ¿Okay? Tenemos que ir comprendiendo el mecanismo de función para poder entonces permitir al Espíritu Santo que nos vaya iluminando en cada una de esos engranajes para ir entonces perfeccionándolo. No podemos tener un carácter firme si cada uno de los mecanismos que lo componen, cada una de los dientitos de ese engranaje no están bien a punto y bien sincronizados con el resto del engranaje. Tenemos que ir entendiendo los conceptos, ¿ok? Es importante, así que vamos a ir definiéndolo. Quiero que ustedes lo vayan poniendo atención, ¿no? Porque mente, carácter y personalidad, este libro pues, se enfoca en este sentido. Ok, entonces podemos ir definiendo el carácter. Es lo que una persona es en su núcleo más profundo. ¿Okay? No se mide por los talentos, la inteligencia o las habilidades. El carácter no es eso. El carácter no son los talentos, no es la inteligencia o la habilidad, sino por los principios morales. Escuche esto, por los principios morales que rigen la vida de una persona. O sea, que es lo que define quién es alguien cuando nadie lo está mirando. Lo que usted es en su interior, eso es lo que define su carácter, sus principios morales. Ok, vamos a anotar esto. Vamos a ir escribiéndolo, vamos a colocarlo en nuestro tablero. Vamos a buscar nuestro tablero digital y lo vamos colocando aquí. Entonces, ¿qué es el carácter? Son, como acabamos de leer o acabamos de escuchar, son los principios morales, ¿ok? Vamos a poner aquí, son los principios que se manifiestan cuando nadie nos ve. Ok, vamos a ir añadiendo entonces la formación del carácter. Podemos también ir argumentando, es el proceso continuo que pues, se da en toda la vida y se forma a través de las decisiones repetidas que se toman, ¿ok? Así que son decisiones, el carácter son decisiones repetidas. ¿Qué más podemos ir añadiendo? Se forma a través de las decisiones repetidas que se toman, los hábitos que se cultivan y la resistencia a las tentaciones. Así que, ¿qué más? Son los hábitos. Bueno, aquí en hábitos, mente y carácter y personalidad habla también de dos tipos de hábitos, que son los heredados. O sea, que es esas predisposiciones, y digo predisposiciones que son heredados a través de nuestros padres, ciertos hábitos que ellos realizaron cuando estuvieron en vida. Pero estos hábitos genéticamente son traspasados a nosotros. No sé cómo sucede realmente,
Tal vez la ciencia poco a poco nos irá explicando esto. De hecho, usted lo sabe cuando un médico habla con usted y usted está abordando alguna enfermedad con él. Lo primero que le van a preguntar es si sus padres y sus abuelos sufrían de las mismas condiciones, porque ellos van a establecer que es una tendencia genética que nosotros tenemos. Así también la pluma inspirada nos escribe, por ejemplo, si usted quiere buscar, en el caso de Manúa, con Ana, el espíritu, el ángel le dijo que tenían que ser temperantes, porque los hábitos que ellos formaran a través de su alimentación, estos iban a ser pasados a su hijo. Ok, así que ahí están hábitos heredados, pero también están los hábitos ahora cultivados. Y en los hábitos cultivados, esos pues son, como dice aquí, las decisiones repetitivas, acciones que nosotros repetimos. Eso se vuelve entonces hábito. Ok, ¿qué otra cosa más tenemos? A ver, dice, o sea que el carácter se basa en principios morales inmutables, y el libro Mente, Carácter y Personalidad enfatiza que estos principios deben estar en armonía con la enseñanza divina. Así que esos principios morales que estamos viendo en el tablero, esos principios morales, ¿cómo debieran estar esos principios morales? Esos principios morales deberían ser guiados completamente por las enseñanzas divinas, ¿ok? O sea que estos deben ser guiados por las enseñanzas divinas. Ahora, que si no tenemos entonces esas enseñanzas divinas, ya ustedes se pueden imaginar, enseñanzas divinas. Y si no tenemos esas enseñanzas divinas, entonces usted puede ya prever cuáles van a ser los principios morales que van a regir nuestras vidas, completamente diferente a lo que Dios quiere. Ok, en el libro también establece la importancia de desarrollar un carácter. Dice, el carácter es lo que determina el destino de una persona. Y es lo único que uno puede llevar en la vida. Así que el carácter más bien será llevado, dice aquí, al cielo. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque lo que nosotros desarrollamos aquí determinará lo que nosotros seremos allá. No podremos respirar el ambiente celestial, que es de adoración, de contemplación y de todo, de comunión con Dios, si no aprendemos a hacer estas cosas aquí. Así que el libro, cuando aborda el tema del carácter, lo dice, es tan importante porque es lo que va a determinar nuestra salvación. ¿Ok? Así que, ¿qué va a ser el carácter? Determina nuestra salvación. Es lo que determina nuestra salvación. Ok, y es lo único que vamos a llevar. Ese es el resumen que estoy realizando acerca de este tema, tomando el libro de Carácter, Mente y Personal, el tomo 1. Ok. Así que el carácter es crucial para la salvación, y Elena G. de White subraya que el carácter cristiano refleja el amor, la justicia y la misericordia de Dios, y es a través de la imitación de Cristo y las prácticas de su enseñanza que se forman un carácter verdadero. Y el carácter, dice, tiene que tomar como ejemplo cómo se crea un carácter, llevando a cabo el ejemplo de la vida, de las palabras, de la palabra y de las acciones, la palabra y las, ¿qué más dijimos? Acciones de Cristo Jesús. Ok, esto es lo que define el carácter. Repetimos nuevamente, el carácter son los principios morales, y estas tienen que ser guiadas por las enseñanzas divinas, y el carácter se forma por las decisiones repetidas, y esas decisiones repetidas van creando hábitos, y estos hábitos heredados o cultivados
van a definir entonces lo que nosotros somos en nuestro interior y que vamos a manifestar aunque nadie nos vea, ¿ok? Y también determina nuestra salvación, como hemos leído aquí, determina nuestra salvación. Y además, en el resumen del libro, nos enseña que es a través de la disciplina y de la educación como se forma el carácter, ¿ok? Así que este es el resumen así amplio que puedo dar. Acabamos de ver que también que el carácter es definido por qué cosa acabamos de decir. Por la disciplina y la educación. O sea que el carácter es forjado por disciplina ¿y qué más? Y también es forjado por la educación que nosotros damos, ¿ok? Y por la educación. Ok, vamos a arreglar esto. Es así, disciplina. Listo. Así tenemos un resumen de lo que el libro nos dice acerca del carácter. Vamos a ampliar un poquitito más. Bueno, hemos hecho un pequeño resumen, como le estábamos comentando, sobre el mente, carácter y personalidad, lo que es la importancia del carácter. Ahora vamos a ver otro aspecto. Acabo de desarrollar en nuestro tablero digital, de acuerdo al conocimiento y la experiencia que nosotros hemos estado teniendo en la lectura de este libro, vamos a crear un resumen gráfico de cómo se crea el carácter. Acuérdense lo que nosotros acabamos de leer. Vamos a utilizarlo de esas características para ir comprendiendo cómo se forma el carácter, ¿ok? Así que vamos a pasar al tablero. Ya tenemos aquí la gráfica y nosotros vamos a ver que primero que nada el cerebro forma una parte importante en el desarrollo del carácter. Tenemos que entender bien la importancia de nuestro cerebro. En el video anterior estuvimos hablando acerca del tipo de alimentación que nosotros debemos de tener, ¿verdad? El tipo físico, pues las semillas y los vegetales forman esa parte fundamental. Los aceites que nosotros tengamos de las semillas que tengan, o semillas oleaginosas que tengan aceite natural, es importante. Siempre tomo esta figura para que ustedes puedan entenderlo. Por ejemplo, ustedes ven un transformador eléctrico en esos postes que nosotros tenemos en nuestros hogares. Pues esos transformadores eléctricos, ahí se está desarrollando una ampliación de los voltajes y de las corrientes que vienen a través de esos cables para que puedan ser utilizados por nuestros hogares. Así que esa transformación de corriente ahí produce mucho calentamiento, muchísimo. Eso se calienta de una manera terrible. Así que la manera de mantener refrigerada, enfriada, para que esos transformadores no exploten es a través del aceite. El aceite es increíble, es un conductor térmico tremendo. Así que él transfiere esa calor que se produce adentro de esos cables y los lleva hacia el exterior para que a través de la temperatura ambiente pueda refrescar lo que hay en su interior. Pues ese aceite no transmite la corriente, es un aislante poderoso. Entonces ahora imagínense nuestro cerebro y todas esas transmisiones eléctricas que se están dando ahí constantemente. Eso produce temperaturas altas. Entonces esas temperaturas altas deben estar ahora refrigeradas por un aceite. Pero si no estamos tomando del aceite natural, vegetal, de la manera correcta, y sobre todo de las semillas, que es el mejor aceite, de las oleaginosas, que tengan omega 3, omega 6, omega 9 y todos estos componentes, imagínense cómo va a trabajar nuestro cerebro, ¿ok? Así que ese alimento es importante. Ahora, el siguiente alimento es la información. Si no estamos dándole información, que es su alimento apropiado, entonces imagínense hacia dónde iría. Recuerden, nosotros habíamos dicho en el video anterior que el alimento de la mente es la información, ¿ok? Y la información es todos aquellos pues ideas, conceptos, todos esos estímulos visuales
que hemos tenido a través de la lectura, a través de una pantalla de televisor, aquellas conversaciones que nosotros tenemos con nuestras amistades o cualquiera otra que podamos estar nosotros conectados, toda esa información la va a procesar el cerebro. Pero al recibir esa información, la razón entonces comienza a evaluar esa información. Ahora, también esa información ahora es procesada también por la conciencia. ¿Pero qué hace la conciencia? La conciencia entonces evaluará si esa información se ajusta a los parámetros que anteriormente nosotros hemos admitido. O sea, ¿qué quiere decir? Que la conciencia desarrolla la conciencia desarrolla un criterio moral, ¿ok? Donde va a evaluar si esa información es correcta o es buena. Vamos a ponerla así, buena. Nos va a decir si es buena o es mala, ¿ok? La razón, entonces, ¿ok? Y vamos a suponer que la información era buena. Si la información entonces era mala, la razón va a rechazarla, va a decir esta no concuerda con ese criterio moral que nosotros hemos desarrollado a través de otras informaciones que hemos procesado. Por lo tanto, no las vamos a aceptar como tal, vamos a tener una respuesta de rechazo hacia esa información. Pero si es una información que nosotros consideramos que entran dentro de nuestro criterio, entonces la razón la va a procesar. Esa información y ese cúmulo de información, porque es en plural que debemos de ponerlo, van a crear entonces ideas en nuestro cerebro, van a crear ideas. Estas ideas luego se convertirán en grupos de ideas. Acuérdense que una idea está compuesta por grupos de grupos de información, ¿ok? Conceptos que nosotros hemos recibido. Recuerden, estoy tratando de transmitirle lo que yo he aprendido a través del estudio de este libro. Claro, a mí también me gusta mucha información relacionada con esto, ¿ok? Pero tomo como base lo que he aprendido, porque ahí están todos los principios. A veces los científicos también se desvían, ¿no? Por eso es que nuestro intelecto tiene que ser totalmente llevado por la gracia divina. Ok, vamos a poner aquí un poquitito. Este aspecto es importante, ¿ok? Este aspecto es importante porque sin la gracia divina, vamos a desarrollarlo mejor. Sin la gracia divina, pues claro, vamos a equivocarnos siempre en nuestra manera, o los resultados del procesamiento de la información van a estar completamente equivocados, ¿ok? Así que la gracia divina tiene que ir modelando nuestro proceso mental, tiene que ir modelando eso. Entonces la gracia va a modelar todo nuestro proceso mental y va a ir corrigiendo entonces ese valor moral o ese criterio moral para evaluar la información que nosotros tenemos. La razón la va a masticar, la va a digerir y entonces la va a componer o la va a integrar a las diferentes ideas que nosotros tenemos. Así que la idea es un grupo de información que nosotros tenemos, información más otra información. Voy a colocarlo así brevemente, nada más como info, ¿ok? Para que ustedes vayan teniendo aquí un mapa mental de lo que nosotros estamos hablando para una mejor comprensión. Así que, ¿qué son las ideas? Es información, un grupo de información más otra información más otra información. Así. Entonces la idea va creando entonces ahora conceptos y esos conceptos ya los establecemos como principios en nuestra vida. Parece mentira, ya nosotros hablamos de ello, ya estos conceptos queremos nosotros participarlo con otros. Bueno, yo pienso, tengo este criterio o esta evaluación sobre este concepto y yo pienso así. Bueno,
aquí la Biblia también debería tener ese valor importante porque esos conceptos van a ser definidos de acuerdo a la palabra. Bueno, yo creo en esto porque la palabra de Dios me dice esto, o yo defino que este concepto no está correcto porque la palabra de Dios me dice esto otro. ¿Me entienden? O sea, los conceptos van a determinar nuestras decisiones, nuestras opiniones, nuestros criterios o nuestros pensamientos. Esos conceptos se van a ir repitiendo, y en la repetición de esos conceptos, a medida que los vamos engrosando a través del filtrado de más información que apoyan esos conceptos, entonces formarán parte de las decisiones que nosotros tengamos en nuestras vidas. Y esas decisiones que nosotros entonces repetimos van a convertirse en hábitos. Por ejemplo, yo creo que la semilla oleaginosa es la mejor para mi cerebro. Ok, mi conciencia me va a decir, oye, esa es una buena información, y esa va a emplear todavía el criterio de los conceptos que tú tienes. Así que cuando yo hablo de ello, digo, no, la mejor alimento es esto, es las semillas oleaginosas porque ayuda a mi cerebro. Entonces ya voy a tomar decisiones y voy a ir comiendo todos los días y voy a ir formando ese tipo de alimentación como un hábito en mi vida diaria. Y ese hábito ahora va a crear lo más importante, y que es el carácter. Así que, ¿qué es el carácter? Prácticamente resumido, el carácter son los hábitos. ¿Y cómo se formaron esos hábitos? De acuerdo al proceso de la información que nosotros estamos recibiendo. Ahora, si esa información no es asistido por la gracia divina, entonces ¿cómo va a ser nuestro carácter? Si esa información que nosotros estamos aquí es mala semilla o mala información que nosotros obtenemos a través de la televisión, por ejemplo, a través del conocimiento científico, que aunque de ella es muy gran parte muy buena, no todo el tiempo es correcta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando se habla acerca de la mente y se habla acerca de esa parte del pituitaria, hablan acerca de esa conciencia, o más bien de ese comportamiento animal que nosotros teníamos, y dicen los científicos, claro, bueno, lo que pasa es que como nosotros fuimos cavernícolas, antes no teníamos un razonamiento que evaluara las decisiones o los pensamientos y las ideas, y por lo tanto nuestras respuestas eran completamente animal. O sea que viviendo en la época prehistórica, lo único que pensábamos era en la supervivencia, y en la supervivencia lo único que pensábamos era el alimento, refugio y sexo. Entonces, así éramos nosotros, y claro que con el tiempo se fueron desarrollando otras capacidades mentales, otras facultades mentales, y entonces ahora comenzaron a crear lo que hoy en día hablamos. O sea, y todo este concepto se llama evolución. Así, y muchas veces nosotros la creemos porque hay información que quiere establecerla como correcta. ¿Por qué? Porque tienen evidencias científicas que lo demuestran, porque encontraron un hombre homeolítico, no sé, un Neandertal, una cosa así, y ya eso demuestra que somos evolutivos. Entonces, cuando los científicos abordan asuntos, conceptos como el de la mente, el proceso de la información, estabilidad mental y todo esto, toman a colación que nosotros antes éramos cavernícolas y que ahora somos producto de la evolución. Entonces ahí vemos que esa información fue completamente mala, pero se creó como un criterio bueno, y cada vez que un científico habla, tiene que hablar de la evolución para que este sea un concepto bueno para ser transmitido. Entonces ustedes se pueden imaginar el tipo de carácter. Bueno, para continuar y para poder ampliar más la importancia del pensamiento en la creación de los hábitos que van a definir nuestro carácter, vamos a leer un par de citas más que nos van a dar más luz al respecto. En este caso hay una sección especialmente que habla sobre esto en Mente y Carácter Personal, pero es el tomo 2. Y los invito a que lean conmigo. Es un capítulo que habla acerca de los pensamientos. Dice: los pensamientos
habituales. Vamos a leer un poquito más al respecto. Dicen así en un subtítulo: los pensamientos forman el carácter. El ser humano, ¿cuáles son sus pensamientos íntimos? Tal es. Eso está en Proverbios 23:7. ¿Cuáles son sus pensamientos íntimos? Tal es. En otras palabras, la definición de lo que nosotros somos está en lo que nosotros pensamos. Y recuerdo, creo que es Descartes, un gran filósofo. Me acuerdo que en el colegio nos enseñaron que una expresión que él tenía: piensa, luego existe. No sé si estaré equivocado si él fue el que lo dijo, pero sí es esta expresión muy famosa: pienso, luego existo. Y es como la base fundamental de la materia, de la lógica, cuando nosotros lo vimos en el colegio. Pues acabamos de ver que no es algo que él haya inventado o que fue por primera vez que se pronunció. De hecho, siglos anterior, Salomón escribió en el libro de Proverbios: ¿cuáles son tus pensamientos íntimos? Tal es él. O sea, lo que tú piensas es lo que te forma. Muchos pensamientos forman la historia no escrita de un solo día, o sea que toma muchísimo tiempo. Los pensamientos en forjar tu vida, y tienen mucho que ver con la formación del carácter. Hemos de vigilar estrictamente nuestros pensamientos, pues un pensamiento impuro deja profunda impresión en el alma. Un pensamiento malo deja una mala impresión en la mente. Si los pensamientos son puros y santos, el ser humano mejorará por acariciado. Ok, repitamos eso. Si los pensamientos son ¿cómo? Son puros y son santos, el ser humano mejorará por acariciado. Wow, qué palabras muy tremendas, ¿verdad? Porque lo que va a forjar nuestros pensamientos es la información que nosotros recibimos en nuestra mente a través de los diferentes sensores, como son la vista, el oído, que son los dos que vamos a estar utilizando bastante, ¿ok? ¿Por qué? Porque de ahí vemos y de ahí escuchamos todas esas palabras que forman un concepto, que forman entonces una idea. Todo eso se le conoce como información, una información que el cerebro capta, es el principio de su funcionamiento, es su motor, el forjar ideas, forjar pensamientos, pero esos necesitan de una gasolina, que es la información, ¿ok? Así que un pensamiento malo, o sea, producto de esa impresión que hay en la mente, una mala impresión, o sea, una mala información que haya recibido, pues forjará su historia. Ok, sigamos leyendo. Dice: fortalecen la vida espiritual y aumentan el poder para hacer el bien. Así como una gota de lluvia prepara el camino para otra en el humedecimiento de la tierra, un buen pensamiento prepara el camino para el otro. Así que debemos procurar de que la fuente que nosotros obtengamos buena información tiene que venir de la palabra de Dios. De esa manera vamos a forjar ideas que realmente son fuertes y que nos van a ayudar a desarrollar también caracteres fuertes, como la brújula apuntando al norte, con capacidad de decisión, aún en las decisiones muy terribles, tremendas que podamos afrontar como seres humanos, como cristianos. Nosotros nos vamos a mantener incolubles, inmovibles en cuanto a esos principios, porque estos se desarrollaron con el tiempo a medida que el pensamiento se fue forjando y fortaleciendo por la información correcta, o sea, la palabra de Dios. Así que es importante, dice aquí, que escojamos nuestros pensamientos. Está al alcance, vamos a leerlo cuidadosamente, está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos. ¿Y qué van a hacer? Y amoldar el carácter. Está al alcance de todos escoger los temas. O sea, está al alcance de todos escoger ¿qué cosa? La información que va a desarrollar pensamientos, y que esos pensamientos a ser procesados, convertidos en decisiones, como vimos en el tablero. Recuerden, el proceso. Esa información que nosotros recibimos va a forjar pensamientos. Vamos a colocarlo aquí de esta forma para que podamos comprenderlo. Todas estas informaciones van creando ideas, o sea, van forjando ¿qué cosa? Pensamientos.
y esos pensamientos van a ser procesados y van a crear entonces conceptos, ¿ok? Que van a determinar nuestras decisiones. Pero sí, la información, si esta información no fue correcta, pues es lógicamente que no va a desarrollar un carácter cuyo eje o cuya brújula vaya a apuntar al norte. No va a poder hacerlo, no va a poder hacerlo. Así que seguimos leyendo. Se requiere un esfuerzo personal. Nadie fuera de ustedes puede controlar su pensamiento. En la lucha por alcanzar la norma más elevada, el éxito o el fracaso dependerá mucho del carácter y de la manera como se disciplinen los pensamientos. Si los pensamientos están controlados, como Dios ha enseñado que se controlen cada día, se fijarán que en aquellos temas que nos ayudarán a alcanzar una mayor devoción. O sea, si nuestros pensamientos están controlados, y esto me recuerda lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros deberíamos sujetar las riendas de nuestros pensamientos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son como una manguera, digamos como una manguera de bomberos que está a toda presión, pero que está sin control, sí, está completamente suelta, alocada ahí, tirando agua para todas partes. Pues así es nuestro cerebro. Tenemos que ir amoldando la manera como se enfocaliza en sus pensamientos. Si lo dejamos que como una manguera ande suelta tirando chorros por todos lados, pues estaremos pensando de toda cosa, pero no llegaremos a ningún concepto valioso para nosotros que nos ayude a tomar decisiones, ¿ok? Eso es lo que quiere decir aquí. Recuerde eso, tómelo en cuenta siempre. Si no controla el flujo de sus pensamientos y lo encausa en un solo carril, pues pensará de todo, pero nunca llegará a conclusiones de nada, ¿ok? Y bueno, después estaremos hablando acerca del exceso del pensamiento y estas cosas, cómo influye en el cortisol, que ese neurotransmisor que crea estrés y cómo esto daña nuestro sistema físico. Bueno, después estaremos hablando acerca de este tipo de cosas, pero tenga en cuenta que si no controla sus pensamientos, pues no tendrá un buen carácter y eso va a depender mucho, dice aquí, el éxito o el fracaso dependerá del carácter. Eso si nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Sigamos leyendo, dice, y de manera, vamos a ponerlo aquí, y de la manera como disciplinen los pensamientos. Si los pensamientos están controlados, como Dios ha enseñado que se controlen cada día, se fijarán en aquellos temas que nos ayudarán a alcanzar una mayor devoción. Aquí es donde entra otra parte importante de las facultades mentales que pronto vamos a estar. Hasta el momento solamente hemos estado hablando de la razón y hemos estado hablando de la conciencia, pero nosotros vamos a ver que hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta sobre las facultades mentales, que está, por ejemplo, tenemos la concentración, vamos a anotarlo por aquí. La concentración es otra facultad de la mente que, como dije, posteriormente la vamos a ver, la vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir enumerando cada una de las facultades mentales y cómo éstas nos ayudan a procesar la información. Y otra que voy a mencionar que es importantísima en el proceso de la información es la percepción. Nosotros vamos a hilar esas diferentes ideas que nosotros hemos tenido, las vamos a conectar y vamos a forjar un concepto cada vez más amplio. Estos conceptos que nosotros vemos aquí, estos conceptos que hemos conciliado, estos conceptos van a ir incrementándose. Al momento son anaformes, no tienen pies y cabeza,
pero a medida que se va llenando de ideas, productos de la información que nosotros vamos recibiendo, pasando por ese filtro de la razón y la conciencia, entonces se van a ir engrosando y se van a ir ampliando, pero la facultad de la percepción nos va a ayudar a hilar una cosa con la otra y haciendo que esta crezca, ¿ok? Esa es la idea sobre esto. Ok, sí, aquí acabamos de buscarla. Dice capacidad para captar e interpretar información, ¿ok? Es la capacidad de captar e interpretar la información para ser más detallado en esta facultad mental. Ok, ya hemos mencionado algunas, ¿no? Ya hemos mencionado la razón, la conciencia, la concentración. También hemos mencionado la concentración. Ahora estamos, la percepción la estamos entonces evaluando aquí. Así que esta nos va a ayudar a interpretar muchísimo más. Esto nos va a ayudar a interpretar esa información y nos la va a ayudar a ampliar los conceptos, a sumarla a los conceptos que ya nosotros tenemos para el mejoramiento de las decisiones que vamos a tomar. Por lo tanto, desarrollar hábitos más fuertes, más convencidos y con un carácter de acuerdo a esos hábitos que nosotros repitamos. Ok, eso es básicamente. Vamos a seguir leyendo un poco más acerca de la mente. Recuerden, estamos al alcance de escoger los temas. Nosotros somos los que escogemos la información que ha de ocupar los pensamientos y amoldar el carácter. Recuerden esto, muy importante esta cita. Ok, repito nuevamente, no quiero ser redundante, simplemente quiero apuntalar la idea principal del tema de hoy, que son la información, los pensamientos. Dice, está al alcance de todos escoger las informaciones que han de ocupar los pensamientos y amoldar el carácter. Estamos ya interpretando. Dice aquí en la siguiente cita, nadie fuera de ustedes puede controlar sus pensamientos en la lucha por alcanzar la norma más elevada. El éxito o el fracaso dependerá mucho del carácter y de la manera como se disciplinen los pensamientos. Si los pensamientos están controlados, como Dios ha enseñado que se controlen cada día, se fijarán en aquellos temas que nos ayudarán a alcanzar una mayor devoción. Si son correctos, entonces como resultado, las palabras también serán correctas. ¿Qué más? Las acciones serán de tal carácter que se traerán gozo y consuelo a las almas. Así que no solamente la información será correcta, sino dice aquí que las palabras, las acciones, porque eso es lo que se va a traducir esos pensamientos, serán correctos también. Ok, vamos a agregarla en nuestro tablero. Vamos a ir a tablero. Ok. Así que estos conceptos se traducirán en decisiones aquí, en palabras. ¿Y en qué más? Y en acciones. Ok. Creo que sería, ya está bastante fuerte el argumento sobre la importancia de nuestros pensamientos. Por lo tanto, voy a leer estas dos últimas citas ya para ir finalizando. ¿Ok? La verdadera disciplina de la vida depende de cosas pequeñas. El adiestramiento de los pensamientos es esencial. El adiestramiento del corazón, el control de los pensamientos en cooperación con el Espíritu Santo, pondrá nuestras palabras bajo control. Esto es verdadera sabiduría y le asegurará paz mental y contentamiento. Habrá gozo en la contemplación de las riquezas de la gracia de Dios. Esta última parte, esta última cita como conclusión dice así: la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos
y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy en día. Así que la edificación del carácter es lo que nosotros deberíamos enfocarnos en este momento, porque como decíamos al principio, si nosotros no tenemos una edificación correcta de los principios morales que van a edificar la manera en cómo nosotros nos comportaremos en el futuro, pues las pruebas que van a venir, recuerden, a esa hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo en la cual la imagen de la bestia se va a implantar de una manera en que los poderes seculares de los gobiernos van a obligarnos, van a someter nuestras conciencias a todo dar, amenazándonos de encarcelamiento, de expropiaciones o de ultrajo, e incluso de la muerte misma. Pues allí en esos momentos nosotros tenemos que manifestar lo que hoy en día hemos estado trabajando, y esos principios morales deben ser establecidos de tal manera que podamos tener ese valor moral de decidirnos siempre al lado de Dios a pesar de las consecuencias. Así que gracias por estar con nosotros una vez más, y gracias por visitarnos en este subprograma con propósito firme en la tema de edificación del carácter. Que Dios me lo bendiga.